Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Iván Romero, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Iván Romero nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, una pregunta, ojalá puedas verla porque ya tiene unos días tu video. La pregunta es con respecto a IMAX. ¿Alguna vez mencionaste en un video sobre tu sala ideal de cine en casa un formato de la empresa IMAX para hogar, algo así como IMAX Private Theater? En ese tipo de instalaciones carísimas, ¿qué formato instalan al cliente? ¿El IMAX entre comillas normal o el IMAX con láser? Ojalá me pueda sacar de esa duda para poder dormir tranquilo. Saludos. Como dice Iván, en ese video que hice sobre mi sala de cine en casa ideal, mencioné justamente el IMAX Private Theater. Sin embargo, no es el único video que he hecho sobre ese formato. Ya abarcamos un poco sobre los precios, las distintas configuraciones, pero bueno, vamos a platicar más a fondo acerca de estas salas privadas de IMAX. Primero que nada, si no te alcanza para adquirir una de estas salas, no te preocupes, porque prácticamente nadie tiene una de estas. Normalmente lo que se está haciendo es la instalación de salas privadas IMAX para complejos, por ejemplo, de departamentos, donde una de las áreas comunes es una sala de proyección y la sala de proyección es una sala IMAX. También se está poniendo en algunos yates de muchos millonarios para cuando tengan visitas o algo por el estilo puedan ver una película en esas salas privadas, pero ya son gente, digamos, pero con bastante dinero. Igualmente, las estrellas de cine, los actores, algunos directores han adquirido estas salas privadas de IMAX para sus casas y que ahí puedan ver los filmes que están creando o los filmes que van a proyectar para sus amigos o para potenciales actores para sus películas o potenciales compañeros. Entonces, pues bueno, IMAX Private Theater sí ha comenzado a tener un éxito, aunque no es tan visible porque para nosotros, el consumidor tradicional, pues no es un tipo de sala que cualquiera pueda adquirir. Primero que nada vamos a despejar una duda que seguramente muchos tendrán. ¿IMAX Enhanced es lo mismo que IMAX Private Theater? No, definitivamente son cosas totalmente distintas. IMAX Enhanced es como una certificación. Si tú sigues algunas guías de las salas IMAX, podrías acercarte a una experiencia IMAX utilizando ese tipo de películas, pero realmente no diría que es una experiencia IMAX como tal. Tú la puedes convertir un poquito hacia allá si compras los componentes correctos, pero realmente solamente tiene que ver con una certificación en cuestión de multimedia, en cuestión de sistemas de sonido y en cuestión de sistemas de imagen. Y por otro lado tenemos el IMAX Private Theater, que hay, digamos, dos modalidades para poder adquirir una. La primera es que tú estés construyendo tu casa y gente de IMAX y personas dedicadas a la instalación de cines en casa vayan a la construcción de tu casa y diseñen una habitación específicamente para tu sala de proyección, tu IMAX Private Theater. Y van a decidir desde los acabados, van a decidir los asientos, la geometría de la habitación, etc. Esa es la primera modalidad. La segunda modalidad es que tú ya tengas una habitación construida en tu casa y ellos vayan a adaptarla para que se ajuste a los estándares de IMAX. Dependiendo de esto, pues obviamente también va el precio. Entonces, esto es lo primero. Son dos modalidades de IMAX Private Theater en cuestión de su implementación. Ahora, cada implementación tiene, digamos, algunas variantes. Por ejemplo, la primera variante que tenemos en las dos modalidades es el IMAX Private Theater Prestige. Esa digamos que es la versión más baratita de IMAX. Digamos que esa es la versión entre comillas de pobre, porque aún así es bastante cara. Posteriormente tenemos la versión que le llaman Palais, que digamos es un poquito más costosa, tiene mejores equipos y los acabados son más de lujo. Y ya finalmente tienes la versión que le llaman Platinum. La versión Platinum tiene los mejores equipos, es una sala mucho más grande, acepta más personas en la sala
y las pantallas son mucho más gigantes, los sistemas de audio en algunos aspectos son mucho más capaces y en ese caso cambian en cuestión de proyectores también. Y bueno, justamente ahí vamos a la pregunta de Iván Romero. Él me pregunta, cuando te instalan una de estas salas IMAX privadas que son carísimas, ¿qué versión de IMAX vas a obtener? Y seguramente muchos se confundirán diciéndome, pero pues es que solamente existe una versión de IMAX, lo cual es totalmente falso. Yo ya les he platicado en el pasado que IMAX tiene distintas versiones tecnológicas. La primera fue la original, que fue la proyección de 70 milímetros con filme. Y pues durante los años 70, 80 y 90 era lo más común que había de IMAX allá afuera. Pero si se dan cuenta, durante esos mismos años eran muy poquitas las salas IMAX que había alrededor del mundo. Por ahí de mediados de los 2000 comenzó como la proyección entre comillas de prueba para ver películas más comerciales. Yo recuerdo que una de las primeras que estuvo fue El ataque de los clones de Star Wars, pero eran versiones reducidas de la película, no duraban el tiempo completo que duraba la película que veíamos en cines tradicionales, era una versión recortada. ¿Por qué? Pues porque si ustedes han visto cómo llegaban las películas IMAX de filme, pues llegaban en unos rollos gigantes. Y pues realmente como el cuadro de IMAX es bastante grande, pues no se podía almacenar toda una película en un solo rollo. Entonces se editaba la película para una versión en IMAX y era lo que podías ver. Era una experiencia impresionante, pero pues lamentablemente no podías ver la película completa. Posteriormente, al ver todo el éxito que tenían estas películas comerciales proyectadas en IMAX, pues IMAX decidió que iba a comenzar a implementar sus salas de proyección no solamente en museos, sino también en salas comerciales. Y es ahí donde aquí en México, por ejemplo, Cinépolis comenzó a implementar IMAX. La primera sala IMAX que yo conocí aquí en México implementada en una cadena de cines comercial tradicional fue la que implementó Cinépolis en Perisur. Posteriormente abrieron la de Plaza Universidad y comenzaron las proyecciones como Superman Returns, que recuerdo que durante un momento en la película salían los lentes para que te los pusieras y vieras un segmento tal vez de 2-3 minutos en 3D. Igualmente, Harry Potter and the Order of the Phoenix tenía algunos segmentos, de hecho el final como tal, donde te pedían que te pusieras los lentes 3D. Y bueno, pues fue así como IMAX comenzó a expandirse con estas películas comerciales siendo proyectadas en sus salas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que IMAX se dio cuenta que muchas cadenas de cine no querían implementar la sala IMAX de 70 milímetros porque llevaba un gran costo tanto de instalación como de operación, y no se diga de estar transportando las películas en esos rollos gigantes de filme. Entonces pues IMAX sacó una versión digamos más asequible como para masificarse más, que fue una versión digital de IMAX. En esa versión ya no se utilizaba como tal filme. Pero ¿qué fue lo que descubrimos los consumidores? Pues que realmente esa experiencia IMAX no era una verdadera experiencia IMAX. Y de ahí surgió un término que se llama LIMAX, que es la combinación de lie, que es una palabra en inglés que significa mentira, y IMAX, pues que es el formato IMAX. ¿Y por qué estas salas IMAX les llaman IMAX de mentira? Bueno, pues porque hay distintas modificaciones que hacen que no se asemeje tanto a una sala IMAX tradicional, esa experiencia de 70 milímetros que todos amábamos. La primera modificación es que la pantalla es mucho más chica. Esos 8 pisos de altura ya no son 8 pisos, son mucho más pequeñas y cambia también el formato de imagen. Ahora son rectangulares. Una sala IMAX de 70 milímetros tiene una pantalla prácticamente cuadrada, mientras que la sala LIMAX lo que tiene es una pantalla rectangular. Hay algunas cadenas de cine que tuvieron IMAX de filme, pero cuando lo convirtieron a IMAX digital, pues dejaron la misma pantalla cuadrada, solamente que ahora la imagen ya no se proyecta en toda la pantalla, sino en un espacio mucho más rectangular.
Y otra modificación que igualmente fue muy importante fue el detalle de la imagen. Cuando tú proyectabas en una sala IMAX de 70 milímetros, pues el cuadro del filme de 70 milímetros era muy grande y almacenaba mucho detalle. Más detalle que incluso una resolución 8K. Entonces tú ibas a estas salas IMAX y veías una película grabada con cámaras IMAX y la imagen era sumamente nítida, se veía impresionante. Pero cuando pasaron a estas salas IMAX, los proyectores cambiaron a proyectores digitales. Y la realidad es que incluso en las pantallas más pequeñas de estas salas IMAX, aún así se llega a ver borrosa la imagen. Y si te sientas demasiado cerca de la pantalla, puedes llegar a alcanzar a ver los píxeles, por ejemplo, en los subtítulos. Entonces estas modificaciones hicieron que el IMAX se volviera así un buen estándar de calidad en comparación a otras salas tradicionales que tienen los complejos de cines, pero pues muy rebajado en comparación a una sala de IMAX original de 70 milímetros. Y ya posteriormente, conforme ha ido avanzando la tecnología, ahora hay Dolby Cinemas, hay sonido Dolby Atmos y están todas estas tecnologías que ahora están en auge, pues IMAX tuvo que ver cómo crear una alternativa a, por ejemplo, los Dolby Cinemas. Y entonces fue cuando implementaron los proyectores láser, que tienen varias ventajas. Primero, aumenta la resolución. Lo segundo es que sí tiene HDR. Y lo tercero es que nuevamente podemos ver la pantalla llena de IMAX en el formato cuadrado, siempre y cuando la película haya sido grabada nativamente con cámaras IMAX. Y ojo, aquí también hay otro debate, hay muchas cosas en IMAX que se tienen que aclarar, porque ahora hay cámaras IMAX, digamos entre comillas, certificadas, y cámaras IMAX que realmente son cámaras IMAX. Por ejemplo, Top Gun Maverick fue grabada con cámaras certificadas IMAX. Esto significa que no es una cámara IMAX como tal, solamente es una cámara digital de alguna otra marca, en este caso por ejemplo creo que fue Sony, y tiene el visto bueno de IMAX para que se pueda marketear la película como Made for IMAX. Y por otro lado tenemos las cámaras IMAX reales que siguen siendo de filme. Y estas cámaras graban en el formato cuadrado, mientras que las cámaras certificadas graban en el formato rectangular. Entonces las cámaras IMAX de filme, esas sí capturan todo ese detalle de una cámara análoga con filme de 70 milímetros. Las cámaras digitales que son certificadas por IMAX, esas solamente tienen una limitante en cuestión de resolución. Creo que esas cámaras llegan hasta 8K, pero realmente no tienen todo el detalle que tendría una cámara análoga. Pero bueno, regresando a las salas IMAX con láser, que son las nuevas, pues como les digo, volvemos a recuperar el formato cuadrado. Tenemos un sistema de sonido entre comillas tridimensional como es Dolby Atmos. No es Dolby Atmos como tal, solamente que se asemeja a Dolby Atmos. O sea, tenemos bocinas en el techo como para hacer la competencia a todas esas tecnologías, pero en este caso son propietarias de IMAX. Y pues la calidad de imagen aumenta exponencialmente porque, como les dije, utiliza HDR. Entonces los colores son mucho más intensos, los negros más profundos y los brillos son mucho más altos dentro de lo que cabe de un buen sistema de proyección. Una vez que ya establecimos que hay tres tipos de salas IMAX, recordemos, IMAX análogo de filme, IMAX digital, que la mayor parte de nosotros lo conocemos como LIMAX, y el tercero que es IMAX con láser. Una vez que sabemos esto, ¿qué tipo de proyección IMAX es la que te van a implementar en tu sala de IMAX Private Theater? Como les dije al inicio del video, pues hay tres paquetes del IMAX Private Theater. El primero es el Prestige, que es el más económico. Después sigue el Palais y finalmente el Platinum. En el Prestige se utilizan dos proyectores. No se dice cuáles específicamente, IMAX no es demasiado claro. Solamente se dice que utiliza dos proyectores para proyección 2D y proyección 3D. Pero ojo, en este caso no hay calibración. Solamente se hace la primera calibración y listo. No se está haciendo una calibración diariamente. Para la versión Palais nuevamente se utilizan dos proyectores, igualmente es 2D y 3D.
pero en este caso sí se incluye un sistema de calibración que hace una calibración diariamente. Y ya finalmente en la versión Platinum se dice que utiliza un proyector 4K nivel comercial. Entonces aquí quiero, digamos, aclarar algunas cosas sobre la proyección de IMAX en las salas privadas. En donde yo vi toda esta información es literal un catálogo de una compañía que se dedica a la instalación de cines en casa. Ellos son los que están calificados para instalar estas salas IMAX Private Theater. Y algo que me llamó bastante la atención es que en el tríptico de información sobre este tipo de salas te vas hasta abajo y efectivamente en algún punto se alcanzan a ver los proyectores. Y así a ojo de buen cubero yo lo que encontré es que son dos proyectores Sony. Entonces, si hacemos este cruce de información entre lo que dicen las especificaciones y las imágenes que muestran, a mi parecer, tanto en la versión Prestige como en la versión Palais, utilizan dos proyectores Sony. Ahora, nuevamente, no es información oficial, eso es lo que yo estoy apreciando a partir de las imágenes que están ahí y las especificaciones. En las especificaciones se dice que tanto Prestige como Palais utilizan solamente dos proyectores. No te dicen cuáles, pero no dicen que sean nivel comercial. Y abajo en la imagen pues te vienen dos proyectores que en su exterior parecen proyectores Sony. En la versión Prestige solamente aparecen los dos proyectores y en la versión Palais aparecen los dos proyectores y como un colorímetro en la parte central. Bueno, mejor dicho, como un espectro radiómetro. Eso me llamó bastante la atención. Y ya posteriormente en la versión Platinum las especificaciones dicen que utilizan un proyector comercial 4K de láser. Y entonces cuando tú te metes a las promociones de IMAX, te das cuenta que muestran los proyectores típicos de IMAX. Entonces, lo que yo quiero entender de todo esto, porque nuevamente las implementaciones en cuestión de sus especificaciones no son demasiado claras, yo entiendo que en Platinum utilizan un proyector láser de IMAX como el que se utiliza en una sala comercial. Y ya si te vas a la versión Palais, simplemente vas a tener estos dos proyectores de nivel consumidor que yo creo que son Sony y vas a tener el espectro radiómetro para estar haciendo la calibración diariamente. Y ya si finalmente te vas a la versión Prestige, solamente vas a tener los proyectores de consumidor que, como les dije nuevamente, creo que son proyectores Sony, al menos a partir de lo que yo aprecié en la promoción. Entonces, pues son proyectores láser. Definitivamente, si te vas a la versión más cara, que es la Platinum, sí vas a obtener proyectores láser. Ahora, también en esta hoja de especificación vienen distintas características del sistema de audio, lo cual me llamó bastante la atención porque IMAX suele ser muy cerrado en cuestión de sus bocinas, cómo funcionan, cuál es su dispersión, sobre cuál es su respuesta de frecuencia, cuál es la sensibilidad de las bocinas, y todo lo pueden encontrar en esta hoja de especificaciones de esta firma que se dedica a la instalación de cines en casa. Y eso me llamó bastante la atención. Por ejemplo, las bocinas frontales decía que tenían 95 decibeles de sensibilidad y las bocinas surround 93 decibeles de sensibilidad. En cuestión del ángulo de dispersión, el ángulo vertical es de 30 grados y el ángulo de dispersión horizontal es de 80 grados. Es un gran ángulo de dispersión. También se incluía la potencia de los amplificadores. Para las bocinas frontales creo que decía 350 watts y 700 watts. Y para las bocinas surround 300 watts. También venían especificaciones para el subwoofer, aunque tengo entendido que todas estas bocinas y estos subwoofers son específicamente creados por IMAX. Ahí sí no estoy 100% seguro. No se maneja ningún tipo de marca, solamente te dice que durante la instalación te van a entregar una tablet de Android para controlar todo tu sistema de cine en casa con el IMAX Private Theater. Igualmente vas a poder conectar tu Blu-ray, tu consola de videojuegos.
También viene un servicio de proyección específicamente de IMAX, donde tú vas a rentar las películas y las vas a ver en este formato súper épico, que es el que normalmente tienen las salas IMAX comerciales. Algo que igualmente me pareció bastante interesante es que se incluyen las medidas que debe de tener la sala para que se pueda adaptar específicamente para cada uno de los niveles. Eso me llamó bastante la atención, como que IMAX, o mejor dicho, estos instaladores se abrieron a todas las especificaciones, y eso para aquellos que estén construyendo una sala de cine en casa mucho más equipada, pues pueden darse una idea de cómo aproximarse un poco a estas salas de proyección privadas. Por ejemplo, creo que la sala IMAX más pequeña, no me acuerdo si es la más pequeña o la más grande, tiene una pantalla de 430 y tantas pulgadas. Eso es bastante impresionante, y pues sí se necesita un proyector que sea mucho más capaz, y seguramente por eso en las versiones bajas utilizan dos proyectores y en la versión mucho más cara utilizan un proyector comercial. Y me hace sentido porque en la versión más cara la pantalla es mucho más grande, cabe más gente dentro de esa sala y es una sala mucho más amplia. Igualmente, los amplificadores, las bocinas cambian un poquito en cuestión de sus especificaciones, no exageradamente, pero sí cambian. Y bueno, pues espero con esto haya quedado mucho más claro cómo funciona IMAX Private Theater. Seguramente la mayor parte de nosotros no experimentaremos una y mucho menos tendremos una, pero pues se vale soñar. A mí lo que me interesaría es que ustedes me comentaran qué preferirían si tuvieran todo el dinero del mundo. Una sala IMAX Private Theater que les entregan ya completa, construida, diseñada, solamente para que experimenten la película en su mayor esplendor, o prefieren vivir el hobby, ir comprando bocinas, amplificadores, pantallas, proyectores y establecerse un objetivo. Los leo en los comentarios. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.